saludos, estimados hermanos. Tengan buen día. Acá en el reino de Obaife, un día maravilloso. Yo quisiera que ustedes vieran la tranquilidad y la paz que existe en este lugar. Usted tenga la completa seguridad que usted llega aquí y se sienta ahí, en el medio del Wafi, del palenque, del reino de Obaife, como quieran denominarlo ustedes, pero este es un reino. ¿Y por qué es un reino? Bueno, pues eso lo vamos a estar entendiendo durante la transmisión de todos estos programas. Aunque ya existen otros videos que explicamos eso. Pero, ¿usted cree en el espíritu? ¿Usted cree en los asuntos y las cuestiones que tienen que ver con los espíritus? Bueno, pues si usted cree en los espíritus y en la existencia de los espíritus, pues dése a su lugar. Porque si usted no se da a su lugar y usted no cree en la verdadera existencia del espíritu y en su comportamiento, pues usted no cree en nada, usted lo que es una falacia. Usted está creyendo la mentira de los demás y su propia mentira, y se está engañando usted mismo. Usted no sabe que para usted convertirse, por ejemplo, en un empresario, usted tiene que conocer el negocio que usted va a emprender. Y si no es un empresario, tiene otra forma de convertirse en una persona rica, millonaria. Es porque usted tiene un talento. Y el talento deja muchos beneficios en todos los aspectos de beneficios. Bueno, pues el entendimiento de lo que es el espíritu y su comportamiento es donde está el secreto de todo esto. El secreto de todo esto no está en lo que estén predicando los hombres. Y cuando me refiero a hombres, me refiero a la humanidad. Por eso que les aseguro 100% de que hoy en día los que practican las religiones yorubas y bantú o religiones africanas ancestrales, eso que ustedes dicen que practican y que creen, están practicando una cochambre, un vertedero. Están adorando a un vertedero. Y no se ponga bravo. Usted sabe de dónde es que comienza el iré. Es reconocer la verdad. El iré comienza cuando usted ve las cosas en blanco y negro. Porque espiritualmente ver las cosas en colores es simplemente lo que se puede decir o podemos definir como una forma de engañar a la existencia del espíritu. Porque el color es precisamente el que define en esta existencia lo que a usted le guste o no. El color es el separatismo del gusto, podemos decirle así. Y no es así. Bueno, pues el racismo, el apartheid, las definiciones y el escoger las cosas depende del color. ¿O porque usted cree que surgió aquello de para los gustos se han hecho los colores? Bueno, pues vaya comenzando a comprender el comportamiento del espíritu. Usted es un espíritu encarnado. Y cuando se trata de adorar una filosofía, una ideología, una práctica,
religiosa, ideológica, política, lo que sea, usted tiene que conocerla profundamente. Por eso es la razón, por ejemplo, porque cuando usted vota por un político que le viene, le predica una muela engañosa, usted lo adora, lo alaba, hace campaña por él, embulla a los demás para que voten por ese político y después le resultó ser una cochambre. Posiblemente se le haya convertido en su tirano. Usted puso ahí al tirano. Usted votó por él. Usted lo apoyó. Esa es la situación en el caso del pueblo cubano. ¿Y por qué me concentro en el pueblo cubano? Porque el pueblo cubano, el cubano es el que ha convertido a esta religión, a estas creencias, a estas prácticas foráneas, estas neras de allá del viejo mundo, en lo que podemos decir la cochambre de la cochambre, como la negación de la negación. ¿Y por qué es la cochambre de la cochambre? Porque para el entendimiento de esto usted tiene que conocer la historia. Y ya hemos visto el video anterior, la parte 1 de esto. La parte 1 de esto. De esta serie que comenzó ayer. Estamos hablando con relación a la verdad de las religiones yorubas y bantú. ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que usted está practicando? Y yo incluso fui hasta engañado también, hasta el año 2001 que reaccioné y había adquirido todos los conocimientos plenos de la verdad de esta religiosidad, de esta religión. Y eso simplemente me impulsó a detener la forma en que yo practicaba cochambrosa nuestra religión. Es una pena. Y no me puedo culpar de que yo haya hecho algo que puede decir incorrecto, porque hasta ese momento era un inocente. Hasta el año 2001 yo era una persona inocente. Estaba, claro está, despertando, hasta que completamente reaccioné y dije, esto aquí no puede seguir continuando así. Yo prefiero parar y un día volver a comenzar, el día que sea, pero yo no puedo seguir compartiendo el mal y la cochambre que a mí me compartieron. Y les voy a decir algo. Para el que vea este video y no haya visto la primera parte, siempre me identifico. Mi nombre es José Montoya. En regla de 8 es Jobaife. Fui iniciado hace 64 años. Ya en esta fecha, 2023, hace 64 años. En el Oricha Changó. Y jurado en Palo Monte, igualmente, 3 días antes del juramento, de la coronación. Tengo 336 ochas coronadas hasta el año 2001 y 7.779 personas juradas en Palo Monte hasta hoy día. Hace un año yo decidí de nuevo salir a la palestra y comenzar a predicar la verdad de las religiones yorubas y bantú y a establecer el reino Baife, que esto es una mini ciudad de templos, de altares, donde en cada altar de esto vive una deidad bien asentada y bien alineada a lo que es de verdad el misterio, al espíritu, a los poderes de la naturaleza, a esa fuerza que Dios nos ha dado espiritual para poder vencer las vicisitudes, para poder defendernos aquí en este mundo, que es un mundo completamente en guerra desde el nacimiento, porque usted tratar de sobrevivir es una guerra contra la existencia.
¿O no? Mire ahora, ¿contra quién usted está guerreando? Ah, no, yo no estoy guerreando con nadie. Usted mismo se está engañando. Está guerreando contra la existencia. ¿Qué es lo que es la existencia? Simplemente todo lo que usted le rodea. Porque usted tiene una amenaza constante. Incluso hasta durmiendo usted tiene una amenaza. Porque usted no sabe cuándo se le va a colar por una ventana un asaltante de morada y se va a llevar el susto de la vida si es que no perece en el intento. ¿Qué usted cree? ¿Que usted está viviendo en un mundo feliz? En este mundo se es feliz por momentos. La felicidad es lo único que es transitorio por segundos o momentos. El sufrimiento es lo único verdaderamente nuestro. Eso es lo único que pertenece de verdad a nuestra alma, a nuestra existencia. Porque tengamos lo que tengamos, siempre tenemos una preocupación y un sufrimiento. Los más ricos, multimillonarios y todas esas personas poderosas siempre están sufriendo. Porque incluso sufren por no tener más. Y son incluso hasta multimillonarios y son envidiosos. Y quieren tratar de destruir a los demás. No se conforman con lo que tienen. No se conforman con lo que tienen. Cuando usted comprenda todo esto, y cuando usted abra los ojos y se deje de estar dejando manipular por los trogloditas, por los inventores, por los mentirosos, por los chancleteros, por aquellos que lo que están es buscando simplemente vivir de usted, porque tienen necesidad de pagar sus biles y sus cuentas. Cuando usted deje de que todos esos manipuladores, inventores y destructores de lo que es la verdad de la existencia de Dios y el Espíritu, usted entonces se va a quitar de encima el 60% por lo menos del sufrimiento, de las vicisitudes. Y nosotros ahora vamos a hablar en blanco y negro. No vamos a estar con colorines ni coloretes. Todos esos colorines y combinaciones de colores traen por consecuencia la peor de las malas suertes. Usted no sabe que la combinación de colores es un sufrimiento, es una desgracia. Mire, a ver si usted viera todo en blanco y negro, a ver si no fuera todo igualito. Y si usted viera todo en negro, todo es igual. Y no tiene cómo escoger, porque no vería en ello ninguna cosa hermosa ni llamativa. Todo sería lo mismo. Y si fuera en blanco, todo sería lo mismo. No hay en qué recrear la vista, los tonos, el panorama, incluso la belleza. La belleza lo hace el color. El color lo hace la belleza. El color es el confusionista. El color es el que lo hace a usted caer en la trampa. Porque el color también es algo divino. Y fue la forma en la que Dios condujo al hombre a sus errores. Porque este mundo que está aquí es un mundo de castigo, es un mundo de sufrimiento, de guerra. Y nótese que en el caso de las prácticas de las religiones yorubas y bantú, ¿a quién usted está adorando? Usted está adorando a un santo. Usted está adorando a alguien divino, a alguien que tiene una trayectoria de su vida de buena gente, de Salvador, algo semejante como a la Madre Teresa de Calcuta.
que sacrificó toda su vida por los pobres y por los demás. Ahí en vivo y a todo color lo vivimos. Somos testigos de cómo una monja sacrificaba todo, hasta se exponía frente a los virus, a las pandemias, a las cosas horribles por ayudar y atender a las personas que estaban en ese momento en las peores de las desgracias. Esa sí era buena gente. Esa sí era divina. Y aunque yo no soy católico, apostólico y romano, yo simplemente alabo a la Madre Teresa de Calcuta, porque esa sí amaba a la humanidad. Esa sí se entregó a Dios y al hombre y a su creación completamente. Y así, con ese pensamiento, es con el que yo me libero del enemigo, porque lo veo en todas partes. Lo veo en todas partes. ¿Usted no? Eso dice usted. Que usted es feliz. Hay que reír. Como decía el difunto Ansar el Mohamed, un gran amigo, un hombre que fue fiel hasta su muerte en el 2020 a mi persona. Estaba listo para el llamado, siempre, a cualquier hora que fuera. Incluso un hombre que no podía casi ni respirar, enfermo. Y aquello era de admirar. Maferefún Olofin, por haberme dado un gran amigo hasta el día de su muerte. Porque yo le voy a decir amigo a aquella persona después de su muerte. Porque si hasta ese momento fue fiel, entonces cuando le voy a decir amigo. Porque de ahí para adelante no hay otra manera de traicionarte. Allá en el otro mundo, no sabemos qué es lo que existe. Y cuando dice, ¿cómo no sabes qué es lo que existe? Es simplemente qué es lo que nos va a tocar. Si es infierno o gloria. Porque usted se ha imaginado ser un espíritu deambulando entre los bosques, entre los montes, en los palos, en las piedras. ¿Qué clase de castigo es ese? Ustedes saben que es lo que después de yo mimar carne y saborear el placer de la carne, como lo hace usted, disfrutar de los colores y las bellezas de ellos y el engaño del color, que tenga que verlo todo y sufrir desde un palo, desde un pedazo de piedra. ¿Qué clase de castigo es ese? Mi risa es verdadera, no es de mentira. Quizás en mí ahora esté a lo mejor posesionado, ¿sabe quién? O sabe Dios quién esté posesionado ahora para yo tener que reír. Porque existen risas de placer. El placer de poder decir esto que les estoy diciendo así con entera confianza. Y existe la risa de burla. También la risa de felicidad. Pero al final es risa. Y cuando uno sonríe es porque se siente complacido. Y usted dirá, pero ¿por qué te sientes complacido, Montoya? Si a ese canal que tú tienes, con toda la verdad que tú estás diciendo, no pasa de 5.200 y pico de suscriptores. Y los views no pasan de 1.000 y pico, 2.000.
Y milagrosamente hay algunos que tienen 10.000, 8.000, 4.000 y 5.000. ¿Ustedes saben por qué? Porque en los pocos que vayan llegando y vaya esa persona de verdad analizando su verdadera inteligencia y despierte y se dé cuenta de que ha sido engañado durante tanto tiempo por una gran mentira foránea traída a nuestro continente, tenga la completa seguridad que lo va a comenzar a predicar. Cuando uno sabe algo, es como el secreto. Si usted tiene un secreto guardado, jamás lo diga. Porque cuando se lo diga a uno, lo van a saber 11. Y después 111. Después 1111. Y 100.111 y 1.111. Que se tome su tiempecito. Eso es lógico. Porque tienen vergüenza y miedo de compartir esto simple y llanamente porque no quieren perder lo que ellos creen que les costó trabajo adquirir, lo que se gastaron su dinero. Y dicen, pero ¿cómo ahora voy a cambiar esto después que me costó tanto? Ah, pero si yo hago esto y a mí me pasa algo. No, a usted si cambia y va a la verdad, rumbo a la verdad de estas prácticas, a usted no le va a pasar nada por cambiar. No le va a pasar nada por cambiar. Al contrario, le va a dejar de pasar. Porque ya usted la está pasando. ¿Cómo puedo alabar yo a algo que no me resuelve nada? Y recalco, si usted llegó a esta práctica, a esta religión, estando en un buen estado monetario y se mantiene así, es porque simplemente usted es una persona que tiene una base y una fuerza monetaria sólida. Esto no le está dando nada a usted. Usted sabe cuándo le dio, cuando usted llegó con un problema grave y se hizo lo que se tenga que hacer en esta liturgia y usted lo resolvió, le ayudó. Entonces cuando usted sabe si de verdad le funcionó o no le funcionó, pero sí se va a dar cuenta de que no le funcionó cuando usted lo perdió todo y cuando las cosas se le pusieron horribles. Ver las cosas en blanco y negro es horrible, espantoso. Claro está que el ser humano se acostumbra a todo, pero para definir Dios creó el tono, los diferentes tipos de tono, tanto de colores como de la voz, de la prédica, en la forma en que nos proyectamos, decimos y predicamos o hablamos. Según tu tono, es como vas a convencer o te van a rechazar. Y yo hablo en un tono bilingüe, vamos a decirle así, para que el que no se lo merece me rechace y el que se merezca la salvación me acepte. Y ahí es donde está la trampa de los colores. Señores, vamos a hablar de esta práctica foránea traída por personas al continente americano en su más difícil y horrible
de los momentos de su existencia. La esclavitud. Esta fe llegó encadenada al continente norteamericano, o americano, mejor dicho. Norteamericano, no americano. Llegó encadenada, llegó en desgracia, llegó maldecida, traía un arrastre horrible de donde desciende, que se llama África. Ese continente que ha pasado por todas las cosas horribles que puedan haber pasado los seres humanos, donde el ser humano, incluso hasta estos días, no vale un centavo en muchas regiones, donde el hambre, la necesidad, la miseria, la tiranía, el dominio, el apartheid y todas las cosas horribles que puedan existir existen en regiones del África. Y todas esas zonas por ahí que todavía no existen incluso ni los derechos muy bien definidos del ser humano. Incluso existen áreas donde las mujeres no tienen ningún tipo de derechos. Ninguno. Más que el de acostarse con aquel hombre que la quiere obtener. Están dominadas y controladas en muchas regiones. Y tienen que incluso caminar detrás del hombre a 7 pasos de él. Incluso no pueden ni en algunas regiones ni mostrar sus rostros. Y eso está sucediendo en todas esas zonas que nos trajeron esta fe, esta creencia, esta liturgia y esta religiosidad a nuestro continente, encadenado y maldito. Porque usted cree que venir en un barco de trata negrera, prácticamente en cuero desnudo, totalmente encadenado, para venir a trabajar como un esclavo, en las peores condiciones que pueden existir, eso es giré, eso es suerte. ¿Dónde estaban los orichas? ¿Dónde se encontraban? ¿Dónde se encontraba los Dumare? ¿Dónde se encontraba Lofin, Ochun, Oba, Elegua, Alaroye, Cuatro Vientos, Remolino, Viramundo, Sacaempeño, Ogún, Sarabanda, Briyumba, Ogundá, Agayusholá, Ochosi, Aquilordá, Oboro, Aché, y el Aché, Oyayansan, Centella, Oba, Ayancile, Agataquiten, Nanabucú. ¿Dónde estaba Changotacua, Loriza, Lucumí, Africano, Arará? ¿Dónde estaba Siete Rayos, Coyitepama? Ese que usted llama y dice, cuenda como Zambian Zombie, como un muerto vivo. ¿Dónde estaba Madre Agua? ¿Dónde estaba la Deyi? ¿Dónde estaba Tiembla Tierra? Babá Birinigua, Babá Batalá, Ayáguna. ¿Dónde se encontraban todas esas deidades? Ochosi, aquí los da, Oboro, HH, Oya, Yansan, Ayancili, Agataquil, Nanabucú. ¿Dónde se encontraban? Ustedes son los únicos que hablan lengua aquí, que son bárbaros, y ustedes no me han visto hablar a mí. Usted no sabe que yo digo yeto, cuesto en ellos y ande zambi, gireso, que le cunde o cunye. A mí bate que picando como cordar. Ustedes no saben que yo hablo mejor lengua que todos ustedes. Que aquí lo que hay es una ciencia de 64 años. Yo soy más obá que todos ustedes. Más oriaté que todos ustedes. Me conozco todos los Odun habidos y por haber. De arriba hasta abajo. Los que existen, los que no existen. Los que se ven y los que no se ven y no se pueden presenciar. ¿Ustedes saben por qué? Porque esto es cuestión de llegar dotado. Y mi espíritu
Ese que nació en Cuba un día en una ciudad que se llama Holguín, en Prados 105, ahí en el mismo centro de la ciudad de Holguín, aquel que fue llevado con unos meses a La Habana y se crió en La Habana, Cuba, en el barrio de San Leopoldo, allá en el Cotorro, La Habana, Cuba, allá, mis últimos años, hasta los 23 años que partí de los Estados Unidos. Fue un espíritu que andaba dando por ahí vueltas y dando tumbado, sin adquirir los conocimientos que de verdad Olofin, Olor Dumare me dio para que yo los desarrollara y viniera aquí y conversara con ustedes y hablara. Bueno, pues todo lo que yo pueda hablar y todo lo que yo pueda conocer de estas prácticas y esta religión, el lenguaje que pueda conocer, las mañas y todos esos mambos que me los conozco por miles, que fui una persona que tuve grupos de tocar palo antes de que vinieran aquí a tocar palo nadie aquí. Estamos hablando de los años 80. Que traté y conocí a los más viejos ganguleros de Cuba de los años 50, de 40, porque tenían 30 y pico y 40 años cuando yo era un muchachón en los años 60. A los babalaos prominentes, muchos, los más famosos los conocí yo en presencia. A los bases oriateses. ¿Y de qué estaba conformada esta práctica cuando yo comencé a abrir los ojos? Señores, no habían casi santeros. Y los santeros y obases que existían en Cuba en los años 50, en los años 60 y 70, en su mayoría eran gays, eran homosexuales. Eran ahijados de aquellas yalochas, que eran las que estaban proliferando estas prácticas, estas religiones. Y la ocha no era bien mirada por los abacuás, ni por los tatas inquisas, ni los paleros. Porque decían que esta religión simplemente estaba ocupada por homosexuales. Y existía total y completamente el apartheid contra el homosexualismo. ¿O es que usted no lo sabe? ¿Qué usted cree? ¿De dónde usted cree que usted vino después, post-modernidad? Después de aquellos esclavos. Osorbo llegando a Cuba. Osorbo después que se liberaron. Porque comenzaron a destruir esta religión. Con un propósito, el de sobrevivir. Osorbo al confundirla. Osorbo al querer imponer una filosofía y una ideología que estaba muy lejana, pero muy lejana al comienzo. Usted no sabe de que el desastre de estas prácticas, que hoy en día es una cochambre, comenzó muy bien organizada allá en África, cuando el imperio doyó cuando usted está creyendo y practicando algo natural y original que no está institucionalizado, es una maravilla, porque no tiene filosofía ni doctrina. Cuando usted comienza a practicar algo institucionalizado, institucionalizar quiere decir organizarlo de una forma u otra, ya comenzó a practicar la mentira. Ya comenzó a practicar la mentira. Y nótese que les voy a decir algo. El asentamiento en Ocha y el juramento que se hacía en Cuba simplemente está confundido totalmente en un 75%. El 25% de esas prácticas sí son de verdad originales. Por eso es por lo que no puedo decir de que ustedes no están bien coronados o que ustedes no están bien jurados en Palomonte. Lo único que les voy a decir es que están incompletos, que tienen el 75% de toda su liturgia y de todas sus iniciaciones de una forma incompleta.
Muy bien. Estaremos hablando en el próximo video de la traición de los sacerdotes en el templo del imperio de Oyo, de aquellos sacerdotes que le llamaban Babalao. Y estaremos hablando de que Babalao o Babalawo es todo el que esté iniciado en las religiones Yoruba y Bantú. No, Bantú no, Yoruba. Pero bueno, vamos a incluir a Bantú también, porque el Babalao era un sacerdocio. Era como se le decía al consejero, al brujo, al consejero que estaba ahí para aconsejar al rey. Pues, este era considerado un adivino. Por lo tanto, cualquiera que tuviera iniciado o que tuviera un don divino y lo demostrara, era un babalao. Por lo tanto, usted y Yalocha es una babalá, que ahora le dicen simpeanamente, la quieren rebajar a Peterví o a Illanifa. No, usted es una babalao. Usted, Olocha, Babaocha, usted es un babalao. Y usted, babalao, es un babalao. Y yo no lo estoy diciendo porque lo estoy inventando. Está en los escritos de la historia del reino de Oyo, de donde partió todo esto. En las grandes universidades, en los documentos que usted puede ir y documentarse. Usted sálgase solamente de lo que le están diciendo y vaya a la historia. La historia lo dice y lo define todo. Y les voy a decir algo. Aquí, en mi prédica, y a medida que yo vaya avanzando, ustedes se dan cuenta por qué el pueblo de Cuba es esclavo. Por qué el pueblo de Cuba se encuentra bajo la tiranía. Y por qué el pueblo cubano hoy en día está en un desorden, un desastre total de fe e ideología. Y por qué se ha convertido en lo que se ha convertido. En un pueblo desertor. Somos desertores de nuestra tierra. No expulsados, desertores. Porque yo todavía no he visto al gobierno de Cuba expulsar a nadie de Cuba. Cogerlo y sacarlo como hacen en los Estados Unidos, que te cogen una guagua, un avión y te mandan para allá, para su país, a todo el que está ilegal aquí. Todavía no he visto eso. Pero provocan la forma en que tú te tengas que ir. Y eso es un ejemplo de lo que sucedió en el reino de Oyo. Es como si lo hubieran tomado de ejemplo. Pero recuérdese algo. El reino de Oyo fue destruido. Totalmente. ¿Y usted sabe quién fue el que provocó eso? El rey. El jefe. El Alafi que en aquel momento estaba gobernando. Oluewu. Y fue precisamente en el 1833, entre el 1833 y el 35. 1833 y 35 fue los otros días. ¿Por qué? Por traicionar, conspirar, tratar de controlar los ejércitos de los pueblos y ir en contra del brujo de la tribu. Y fíjese que si nosotros vamos esto a decir, eso es un mito, no, eso está en la historia. Así sucedió. ¿Usted sabe por qué? Porque el brujo de la tribu, ese, que ustedes hoy en día le dicen palero, el brujo era quien lo controlaba todo y lo dominaba todo y dominaba incluso hasta el ejército y no convenía. No le convenía a los babalawos y no le convenía al Alafi, porque tenía demasiado poder. Y aquel era Bachorú Agá. Así se llamaba ese brujo. Bachorú Agá. Se conspiraron, se confabularon
para destruir a Bachuru Agá, y lograron al final y al cabo hacerle una trampa de tal forma que lograron ejecutarlo, lo quemaron vivo. Pero ese brujo tenía un poder con el que no contaba Laffy, que fue el de, antes de ser ejecutado, maldecir a la Laffy, maldecir al pueblo de Oyo y maldecir el imperio de Oyo, para que todos perecieran, Y así fue como, al final y al cabo, a los 3 años siguientes, después de la ejecución de Agá, comenzó la maldición del imperio de Oyo y se comenzaron a destruir entre ellos mismos. Aquello fue un desastre y, señores, ya no estaban produciendo los suficientes intereses que necesitaban los ingleses para poder adquirir de ellos todo lo que adquirían los ingleses de ellos y sus intereses. Podía ser oro, diamantes, producir lo que fuera de ese imperio, y ya como no les convenía y necesitaban ellos seguir logrando obtener lo que necesitaban, llegaron y barrieron con el reino de Oyo. Primero entre ellos mismos se liquidaron, se asesinaron, entre guerras y enfrentamientos, traiciones, y después vinieron y los remataron y no dejaron a ninguno, o a ningún títere con cabeza, los ingleses. Significa que nosotros estamos adorando una religión beligerante. Entonces, ¿dónde es que está el objetivo? En mi caso, que yo busco que todos conozcan, es cómo usted debe de verdad de adorar esta religión, cómo usted debe de alabar esta religión y cómo se puede beneficiar de ella. Y eso lo seguiremos hablando en los siguientes programas. No se lo pierda, no se pierda la parte 3. Y recuerde, no sea egoísta, compártalo para que los demás conozcan estas verdades. El hecho de que censuren no significa de que no llegue, tarde o temprano. Pero conste algo que quiero que estén claros también. He estado haciendo videos y he estado haciendo videos, pero todavía yo no los he promovido. Todavía yo no le he dicho y ordenado a Juan J. Power, el webmaster y encargado de todas estas cuestiones cibernéticas y de distribuir esto, editarlo y hacer todas estas cosas que tienen que ver con estas comunicaciones. Todavía no le he dicho, comienza a darle publicidad a esto a través de todos los medios donde se entere el mundo. Y yo sí tengo para eso. Así que adelante, sí, porque yo tengo una fecha. Hasta aquí son los de buena voluntad. De aquí para adelante, los que comiencen a llegar, de este lugar para adelante, los que comiencen a llegar, es porque se ven acorralados. Y aquí yo quiero hombres y mujeres de corazón. Yo no quiero aquí aquel que diga, ahora me tengo que alinear al poder, porque esto ha tomado demasiada fuerza y me van a aplastar. Porque serás tratado según como trataste. Tenga un buen día, que Dios Olofin, Olodumare, Alá los bendiga a usted y a toda su familia, a aquellos de buena voluntad. Gracias.